Ahora. Vale. Bueno, decía que Arratsalde on guztioi. Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta charla que hemos organizado desde la Agrupación Socialista de Zarauz con la intención de informar a toda la ciudadanía de un tema, sobre un tema tan importante como es el de la vivienda, más en nuestro municipio, que bueno, desgraciadamente enfrentamos uno de los primeros puestos sobre carestía de la vivienda, algo que bueno, de alguna manera hay que ir solucionando con medidas a largo plazo, pero sí que hay que... El tema de la política de vivienda es un tema muy importante, particularmente en nuestro municipio. Pero sobre todo contamos con la suerte, no sé, bueno, a ver si hablando alto lo seguimos. Contamos con la suerte de que tenemos en nuestra agrupación a Pablo García Sainz, que es el director de vivienda del Gobierno vasco, como todos sabéis. Y bueno, pues ya que tenemos ese lujo, pues hemos querido organizar esta charla directamente para que él pueda informar a los y a las zarauztarras de unas cuantas cuestiones del ámbito de la vivienda en nuestro municipio. Pero no solo eso, también hay un tema muy importante que entramos directamente con las políticas medioambientales, como es el de la rehabilitación, en este caso, concretamente, el de la rehabilitación energética de fachada. Recientemente han publicado en su departamento, en el Departamento de Vivienda, una orden de ayudas con fondos que provienen de los fondos europeos. Pensamos que es una ocasión muy importante para poder emprender estas obras. Las ayudas son importantes, sobre todo para los colectivos más vulnerables. Y bueno, pues realmente es interesante desde un punto de vista medioambiental y también para cada una de las personas que puedan verse beneficiadas en una rebaja de su factura. Medioambientalmente, por supuesto, estamos en una emergencia climática y tenemos que hacerle frente. Y una de las medidas es evitar el derroche energético, o mejor dicho, gestionar adecuadamente la energía para evitar que se nos vaya, ¿no? Para evitar un derroche. Sobre todo esto nos va a hablar Pablo, el director de vivienda, como digo, y brevemente presentarle. Él es arquitecto, estudió arquitectura en la Escuela de Burdeos, hizo también un posgrado aquí en la UPV. Se ha dedicado 15 años, ¿verdad? Como profesional a la arquitectura antes de asumir este puesto en el Gobierno vasco. Y bueno, pues desde que se incorporó en 2017 a la Dirección de Vivienda del Gobierno vasco, ha impulsado una serie de proyectos. Por ejemplo, ha impulsado la introducción del concepto de los apartamentos dotacionales, que ya nos explicará lo que es, ¿no? Unos alquileres rotatorios para impulsar sobre todo el alquiler para personas jóvenes. Otros conceptos como el Premio a la Arquitectura Joven o la Bienal de Arquitectura en Donosti. También, bueno, sabéis que Pablo durante 2 años fue compañero en el ayuntamiento, fue concejal conmigo, y cuando tuvo el puesto de director de vivienda, yo dije en un pleno pues que era una suerte para Zarauz, y que era una suerte porque estando en un zarauztarra en la dirección de vivienda, pues iba a tener muy presente Zarauz, y además nosotros, que somos sus amigos, pues le íbamos a estar constantemente recordando que es muy importante invertir en Zarauz, en vivienda de protección oficial, en vivienda de alquiler, que es muy necesario. Durante 14 años o más apenas se ha hecho promoción pública, bueno, ni pública ni privada en Zarauz. Entonces, bueno, Zarauz realmente era un pueblo en el que era muy necesario hacer inversión en vivienda, muy necesario hacer en vivienda de protección oficial. Los criterios del Gobierno vasco de la Dirección Socialista han primado el alquiler, la vivienda de protección oficial en alquiler más que de venta, como entendemos que es lógico. Se ha promocionado el derecho subjetivo a la vivienda. En fin, tenemos que se le ha dado una vuelta a la política de vivienda importante con la Consejería Socialista. De todo esto nos va a hablar ahora Pablo, así que no me quiero alargar más y le voy a dar la palabra para que nos informe de todas estas cosas. Mucho. Adelante. Eskerrik asko, Gloria. Arratsalde on guztioi, eskerrik asko etorri zenagatik. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber venido, y gracias a la agrupación por la invitación, a la asociación Zazpi Kultur Gugana. Bueno, esta charla que voy a dar es una especie de híbrido entre explicar políticas, charla informativa,
Y bueno, lo que voy a intentar hacer es enlazar desde la visión macro de la política hasta digamos, las ayudas concretas a las comunidades de propietarios y a la ciudadanía. Bueno, es una charla que Gloria me venía reclamando hace tiempo y yo le venía como retrasando un poco porque, bueno, que si las órdenes no estaban aprobadas, que si esto, lo otro, tal, bueno. Recientemente también el clúster de la construcción en Bilbao nos pidió una jornada sobre políticas y ayudas a la rehabilitación, haciendo ese enlace entre lo macro y lo más concreto que afecta a la ciudadanía. Y entonces, bueno, era un poco el momento de atender esa petición que me venía pidiendo aquí el grupo municipal y la agrupación. Así que yo encantado de estar aquí, que es un poco mi casa también. Y nada, bueno, voy a intentar, sin enrollarme demasiado, pero sí que quiero hacer una pequeña introducción porque esto es algo que generalmente se tiende a olvidar y que, bueno, para situar y para introducir. Como sabéis, el Gobierno vasco desde el Estatuto de Autonomía tiene la competencia exclusiva en materia de vivienda, cosa que no es así en el resto del Estado. Entonces hay una política de vivienda que se considera referente a nivel nacional, que se ha ido construyendo a lo largo de décadas, ¿no? Y esa, bueno, hay distintos hitos, desde el Estatuto hasta nuestros días. En los 80 es el propio Estatuto asumir la competencia exclusiva en materia de vivienda. En los 90 es la Ley Maturana en el año 94 que lo que hace es establecer fundamentalmente las reservas de suelos para vivienda protegida, el 40% en el suelo urbano y el 65% en el suelo urbanizable, que es lo que ha hecho que que es lo que ha propiciado muchos desarrollos de viviendas de VPO que se han construido, pues, bueno, en años sucesivos, ¿no? Pero las reservas del suelo vienen de esa época. En el año 2003 hay otro hito, que es que la calificación de vivienda protegida es permanente, y esto es algo que tampoco tiene casi ninguna comunidad autónoma. Ahora Navarra lo va a incorporar, Baleares lo ha incorporado ya, pero son las únicas, y la primera fue la comunidad autónoma del País Vasco. Esto hace que la vivienda protegida siempre es protegida. No es como otras comunidades autónomas, que es protegida 20 años o 30 años o incluso 7 años en algunos casos, ¿no? Y luego viene el siguiente hito, que es en 2015 la Ley de Vivienda, que tiene un marcado sello socialista, se aprobó en el Parlamento, estando el Partido Socialista en la oposición, pero es la que consagra, digamos, la política de alquiler que se empezó a hacer de manera un poco más tentativa ya desde los 2000, y entonces eso es lo que hace que la mayor parte de los recursos del departamento, de las administraciones, fundamentalmente el departamento de vivienda, estén dedicados al alquiler protegido, aunque sigue habiendo vivienda de protección oficial en compra, que fundamentalmente ahora ya desde 2020 esa es exclusivamente de iniciativa privada. Este es un poco el marco general. La política de vivienda es bastante ecuménica, muchos partidos políticos han intervenido en vivienda, aportando cada uno lo suyo, pero bueno, hay muchas legislaturas que ha estado dirigida por consejeros socialistas, ¿no? Y eso yo creo que se nota, pero bueno, tampoco voy a hacer un meeting. La idea es explicaros un poco ese marco, porque luego tiene que ver con lo que voy a explicar, cosas también lo más concretas posibles, ¿vale? Bueno, os hablo este es un poco el ecosistema. Bueno, el Gobierno vasco no somos los únicos que hacemos política de vivienda, también están las sociedades municipales, Donostiako Etxegintza, Viviendas Municipales de Bilbao, que fue la pionera hace más de 100 años, Sánchez 21 en Vitoria, y distintas SURES o sociedades urbanísticas de rehabilitación, o sociedades de vivienda más pequeñas adscritas a los municipios, ¿vale? Todos colaboramos en la política de vivienda, y además la Ley de Vivienda 2015 insiste en que la política de vivienda también es una competencia municipal, ¿vale?
Yo os hablo desde aquí, desde la Viceconsejería de Vivienda, la Dirección de Vivienda, Suelo y Arquitectura, que ayer se ha puesto en el organigrama en el centro, aunque no es la pieza central, pero bueno, hay distintos organismos en la Viceconsejería y yo formo parte de un equipo, aunque tenga un título así me parezca muy... soy parte de un equipo directivo en el que está Pesado, Cavite, la Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda, que sí que es la pieza central, fundamentalmente porque maneja el presupuesto, y la planificación. Y luego están las delegaciones territoriales de vivienda, que probablemente es lo que más a nivel ciudadano más se conoce hasta la fecha, ¿no? Que es donde se tiene el contacto más directo con la ciudadanía. ¿Vale? Bueno, este es el organigrama de nuestra arquitectura. Hacemos desde la gestión de suelo hasta la normativa, que antes me preguntaban también a ver si iba a hablar de normativa, espacios exteriores, habitabilidad, ese tipo de cosas. Y luego, si queréis, al final de la exposición puedo intentar ser lo menos soporífero posible y lo más concreto. Si queréis, luego haremos un turno de preguntas para las preguntas que podáis tener. Intentaré responderoslas, quizás todas no, porque tampoco a veces cuando bajamos en un nivel así como muy técnico, por muy arquitecto que sea, a veces pues hay cosas que no puedo responder. Bueno, y aquí quería introduciros el Pacto Social por la Vivienda, que es un poco, a ver cómo explicaros, la política de vivienda, que tiene como dos grandes patas, que son lo que tiene que ver con la vivienda, con hacer vivienda y atender las necesidades de vivienda. Luego tiene otra pata que es la rehabilitación, que es las ayudas y el mantenimiento de las ayudas y el soporte a la gente que, aunque ya tiene vivienda, tiene que tener unas condiciones dignas bueno, en su propia vivienda. Entonces, lo que es muy importante en política de vivienda, que la política de vivienda es bastante ingrata porque electoralmente no renta mucho, pero es un problema que yo suelo decir no tiene solución, hay que gestionarlo y hay que ir aportando, y no hay soluciones mágicas, por mucho que algunos se empeñen en ellas. Es una paleta de soluciones y una paleta de propuestas que se van combinando. ¿No se oye? Se oye poco. ¿Se oye poco? Bueno, intentaré pasar la voz. ¿Sí? ¿Acerco más? ¿Sí mejor? Sí. Y bueno, venía diciendo que la política de vivienda no tiene, ahora sí, no hay soluciones mágicas. Es una política muy de tiro y pala, de trabajo diario, y bueno, hay que insistir. Y entonces, lo que es fundamental y lo que en otros sitios no ha habido, pero aquí en Euskadi sí, es una continuidad. Una continuidad y una perseverancia, y que independientemente del partido político que esté en el cargo, dentro de sus márgenes y de sus orientaciones, lo que es muy importante es que haya una política de vivienda. Y, digamos, conceptualizar la política de vivienda como una infraestructura. La vivienda es una infraestructura de país, ¿no? Entonces, bueno, esto desemboca en el Pacto Social por la Vivienda, que ya hubo un Pacto Social por la Vivienda en el 2011, creo que fue, que fue reconocido por Naciones Unidas, hubo un premio a nivel de proceso participativo que se había generado, y lo que hemos querido hacer ahora es renovar ese Pacto Social por la Vivienda para involucrar a todos los actores que de cerca o de lejos tienen que ver con la política de vivienda, que son desde sectores muy profesionales, de colegios de administradores de fincas, colegios de arquitectos, asociaciones de constructores, de distintas entidades del tercer sector, sindicatos, ayuntamientos, por supuesto. Bueno, hay hasta 80 entidades, están todos los que, como digo, de cerca o de lejos tienen algo que decir en materia de vivienda. La idea de este pacto social, yo cuando lo tengo que explicar es un poco como explicarlo, es intentar hacer un pacto de Toledo, entre comillas, de la política de vivienda, precisamente para que esa política de vivienda tenga un marco estable
y por muy neoliberales que nos pongamos, nunca abandonemos la política de vivienda, ¿vale? Y bueno, se tiene una serie se ha hecho un diagnóstico, se ha compartido, ha sido muy participado, y bueno, y al final se ha elaborado un documento con esas orientaciones que nos marcan un horizonte a 2036, ¿vale? Con dos objetivos fundamentales, pero antes hay un pequeño diagnóstico que igual los puedo desgranar un poco sobre cuál es la situación actual, ¿no? Bueno, pues en el País Vasco somos más de 2.100.000 habitantes y hay más de 1 millón de viviendas. Eso ya nos debería llamar a la primera reflexión, ¿no? Y luego, pues bueno, el ratio de ocupación de la vivienda ha pasado de 3,1 personas a 2,4 personas. La población se mantiene estable, pero incrementa un poco, y al final con esos cambios hace que sí que se mantenga una necesidad de proveer de viviendas, eso además del reparto desigual, digamos, de la vivienda entre la población, pues hace que siga habiendo una demanda de alquiler sostenida, ¿no? en el tiempo. Yo os voy poniendo aquí distinta documentación, pero tiendo a improvisar bastante en las presentaciones. Espero que lo haga más ameno, pero entonces bueno, hay distinto, la casuística al final es bastante variada, pero en resumen el Pacto Social por la Vivienda lo que nos viene a decir son dos cosas fundamentales. Uno, hay que duplicar el parque público de alquiler, pasar de las 26.000 viviendas que tenemos a día de hoy en el parque, que está en un parque protegido de alquiler, a duplicarlo a llegar a las 50.000 viviendas para 2036, ¿vale? Y seguir atendiendo a las más de 60.000 personas que están inscritas en Etxebide y que solicitan una vivienda. Y también, bueno, hay distintas casuísticas, la movilización de la vivienda vacía, como decía antes, hay distintas herramientas. Aprovecho para hacer un poco de publicidad. Tenemos un programa que en Zaragoza no tiene mucho éxito por la presión turística, pero tenemos un programa para movilizar la vivienda vacía y ponerla al servicio del parque protegido de alquiler, que es muy garantista para los propietarios y que permite proveer de viviendas en alquiler de una forma, digamos, muy sostenible, porque no hace falta construir viviendas nuevas. Con ese programa Esmavisegún tenemos alrededor de 500 incorporaciones anuales y hemos ido constituyendo un parque de unas 7.000 viviendas que ya son de incorporación más o menos inmediata. Una promoción tarda unos 7 años en construirse, pero estas incorporaciones son inmediatas, ¿no? Entonces, bueno, hay un mecanismo en el que al propietario se le otorga el gobierno le paga un alquiler y a los inquilinos se le cobra el alquiler, asumiendo la diferencia entre eso le paga al propietario y el alquiler que cobra el Alokabide, en este caso la sociedad pública que gestiona el alquiler, que nunca pasa del 30% de los honorarios, de la renta de ingresos, pues esa diferencia la asume el gobierno. Así podemos incidir en reducir la vivienda deshabitada en la comunidad, que no es mucha, pero que la hay, alrededor de 26.000 viviendas gestionables que se pueden incorporar. Ese es un poco el techo que tiene este programa y que año a año vamos incorporando, ¿no? en toda la comunidad. Y es un programa, digamos, que ofrece muchas garantías para los propietarios. Bueno, la otra pata que tiene el Pacto Social por la Vivienda, que luego desarrollaré más en detalle, es el de la rehabilitación de vivienda. Tenemos un parque envejecido, parque residencial muy envejecido, que solemos decir que es el más viejo de la Europa del Sur, debido a distintas circunstancias. La media de los inmuebles creo que están alrededor de 46 años de edad de los edificios, y tiene
Bueno, y es responsable del 30% de las emisiones entre un 20 y un 30%. Estas cifras siempre cambian y van evaluando y van moviéndose según los expertos, pero alrededor de un 30% de las emisiones de CO2 provienen del parque edificado residencial. Entonces, hay una serie de normativas europeas que nos obligan a reducir esas emisiones, y de ahí viene un poco esto es siempre, la política europea siempre es palo y zanahoria, ¿no? Pero por un lado te estoy obligando a reducir las emisiones de CO2 y por otro lado te doy unas ayudas para que hagas rehabilitación y puedas conseguir esas reducciones, ¿no? Bueno, al final tiene que ver con los objetivos de descarbonización que se ha marcado la Unión Europea, que se recogen a nivel del proceso de la vivienda, y tiene que ver con los ritmos de rehabilitación en la comunidad. Es importante, y aquí enlazo con lo que decía en la introducción, para cumplir con estos objetivos que nos impone la Unión Europea, tenemos que aumentar la velocidad de rehabilitación y multiplicar por 2 la tasa de rehabilitación del parque edificado, para alcanzar las cifras que hay otras comunidades autónomas que tienen que multiplicar por 10 el esfuerzo de rehabilitador. Aquí venimos de una tradición ya de más de 30 años de políticas de rehabilitación y de ayudas que hacen que, bueno, tenemos un entramado y una cultura de la rehabilitación edificatoria que en otros sitios no existe, y el salto que van a tener que dar para cumplir con los objetivos es mucho mayor y mucho más arriesgado que el que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Bueno, la naturaleza del pacto, lo que no me quiero enrollar mucho, pero igual es un poco, no sé cómo decir, teórico, sí, efectivamente. Pero bueno, la idea es, como resumiendo, es crear hacer que la política de vivienda sea consensuada, que tenga unos foros de discusión estables y de seguimiento y de evaluación, y que, digamos, dotar de una estabilidad a la política de vivienda. Bueno, hay distintas consideraciones, algunas, como por ejemplo, que a mí me toca más de cerca, pues que tenemos un sector de la construcción y de la rehabilitación muy envejecido, profesionalmente muy masculinizado también, y bueno, hay que conseguir hacer del sector de la construcción algo mucho más atractivo, y eso pasa también por la rehabilitación, ¿vale? Estos son un poco los objetivos que nos marca el Pacto Social por la vivienda, tanto a nivel de número de viviendas, inicios de viviendas protegidas que tenemos que hacer, como el número de viviendas rehabilitadas que tenemos que alcanzar, ¿vale? Y bueno, este es el Pacto Social por la Vivienda, las 80 entidades que lo firmaron en noviembre en Bilbao. Y bueno, esto venimos del plan director de vivienda anterior, y aquí ya empecéis a ver las cifras que hemos ido manejando, y veréis ahora el salto cualitativo en las cifras de inversión y de presupuestos que manejamos y que vamos a manejar en los años próximos, ¿vale? Venimos del plan director de vivienda 2018-2020, y como veis manejamos bueno, del orden de entre 20 y 30 millones de euros destinados a la rehabilitación año a año. En el acuerdo de gobierno, cuando se acabó ese plan de vivienda en esta legislatura, se establece como objetivo, como podéis ver ahí, la rehabilitación y la regeneración urbana y la innovación en vivienda, mejorando la accesibilidad y la eficiencia energética y la construcción sostenible, ¿vale? Esto es lo que está en el acuerdo de gobierno. El plan director que tenemos aquí, ya se empieza a ver que empezamos a ver las cifras destinadas a la rehabilitación, 98,8 millones para 3 años, unos 30 millones al año, y a eso se le suma los millones que nos corresponden, que vienen de Europa a través del gobierno central y que llegan a distintas áreas y demás, y a nosotros en vivienda nos llegan 100 millones nos corresponden 100 millones de euros, con unos objetivos de rehabilitar más de 7.700 viviendas en toda la comunidad autónoma del País Vasco. Unos objetivos a cumplir
en noviembre de 2023. ¿Esto qué quiere decir? No que las viviendas estén rehabilitadas en 2023, sino que se haya comprometido, se hayan concedido las ayudas a noviembre de 2023 para 7.700 viviendas. ¿Vale? Y aquí en la sociedad con el Pacto Social por la Vivienda, el objetivo a 2036 son 350.000 viviendas rehabilitadas. El ritmo de rehabilitación pasa del 2% del parque que rehabilitamos a día de hoy a 3,5% del parque residencial todos los años. Aquí la idea es utilizar los fondos europeos para dar ese salto y luego mantenerlo en el tiempo, porque si no conseguimos, ese es el desafío que tenemos, si no conseguimos mantener el ritmo de rehabilitación que podemos conseguir con los fondos europeos, si no lo mantenemos a largo plazo, bueno, pues será una ola de rehabilitación que viene y como todas las olas viene y se va. Es verdad que es una oportunidad los fondos europeos para la rehabilitación y es ahora, es verdad pero lo tenemos que conseguir usar para coger impulso y aumentar la velocidad y mantener el ritmo de rehabilitación durante los próximos 15 años. Es así como conseguiremos cambiar, reducir las emisiones de CO2 y cambiar un poco el sistema que tenemos, ¿no? Y el paradigma que tenemos. Yo muchas veces en foros técnicos nos preguntan cuál es la vivienda del futuro y demás, cómo es la vivienda del futuro. Yo siempre digo que la vivienda del futuro es una vivienda rehabilitada. La vivienda del futuro no es una vivienda nueva, que también las hay, pero la vivienda del futuro fundamentalmente es una vivienda rehabilitada. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio, tenemos ya más de 1 millón de viviendas construidas y somos 2.100.000 habitantes. Entonces la vivienda del futuro en Euskadi es una vivienda que ya existe y que se va a rehabilitar. ¿Vale? Entonces, hay dos órdenes, esto ya sería un poco más práctico, hay dos órdenes de ayudas para la rehabilitación. La orden del año 21, que nos costó más de 2 años aprobar, y que conseguimos unificar toda la normativa y que aumenta considerablemente las ayudas tanto a particulares como a comunidades de propietarios como para la rehabilitación integral. Y luego llegó en el 2022 la orden de ayudas de los fondos NEXT. Estas, si las buscáis en internet, las podéis coger con estos títulos y bueno, y acceder a toda el detalle técnico de las solicitudes. Están ahí los boletines a los que hay que referirse. Y entonces, este es un poco el marco normativo en el que nos movemos para conceder las ayudas, ¿vale? Hay distintos tipos de ayuda, ayudas individuales, ayudas a comunidades de propietarios y rehabilitación integral. Las individuales son obras particulares de cada vivienda, de elementos privativos de la vivienda, que también tienen acceso a las ayudas, que es la línea 1. La línea 2 es a comunidades de propietarios, ¿vale? Con obras comunitarias e intervenciones en elementos comunes, eficiencia energética, fachadas o envolventes, cubiertas. Accesibilidad, es decir, ascensores, bajadas a cota cero de ascensores u otras actuaciones para garantizar la accesibilidad. Y habitabilidad exterior, los espacios exteriores, que esto es una incorporación y una novedad, que la creación o ampliación de espacios exteriores en vivienda se subvencionan, creo que hasta 1.200 según la línea, pero hasta alrededor de 1.200 euros por metro cuadrado de espacio exterior, ¿vale? Y luego está la línea 3, que la diferencia que es cuando haces, digamos, una operación integral de todo el edificio, cuando el edificio es muy antiguo, cuando el edificio necesita todo tipo de actuaciones, entonces hay que ir preferentemente a la línea 3. La línea 2 es que se puede hacer por partes, es decir, tú puedes hacer la primera fachada, luego la envolvente, en otro momento el ascensor, en otro momento los espacios exteriores y ir, digamos, tramitando. Las ayudas son algo menores, pero bueno, puedes ir sumando, ir solicitando ayudas una y otra vez. En la línea 3 es la rehabilitación integral y simultánea, tienes que hacerlo todo a la vez, es cuando, digamos, le tienes que dar la vuelta al edificio, tienes que hacer un obrón. Cuando tienes una obra muy importante que hacer, lo aconsejable es ir a la línea 3. Y además, lógicamente, también es la ayuda más potente, ¿vale? Porque la obra es integral. Luego viene, esto es el marco que teníamos aquí, luego llega la orden NEXT, que es compatible con todo esto. La orden NEXT, que es la de los fondos europeos, que vuelve a aumentar las ayudas sobre las ayudas existentes, es exclusivamente para eficiencia energética.
¿vale? Es exclusivo. La Unión Europea marca los objetivos de reducción de CO2 y ahorro de energía y uso de las energías renovables. Entonces, ayuda a la rehabilitación edificatoria, pero en eficiencia energética, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La parte de envolvente de la línea 2, la parte de eficiencia energética, lo que hemos hecho es ya no va dotada con presupuesto del gobierno vasco, va dotada con presupuesto de la Unión Europea. El resto del presupuesto el resto del presupuesto que tenemos para la rehabilitación lo destinamos al resto de actuaciones, porque nuestro objetivo es la rehabilitación integral, ya sea por partes o sea todo a la vez en la línea 3, ¿vale? Entonces las distintas líneas son compatibles entre ellas. Bueno, aquí están los tipos de actuaciones, obras particulares, pues conservación y habitabilidad, mejora de la eficiencia energética a nivel particular de cada vivienda, mejora de la accesibilidad, adecuación a los principios de buena construcción, pues cuando la famosa IT, que habréis oído hablar, la inspección técnica de los edificios, que dice que hay que hacer una reparación, es este tipo, el tipo 4, actuación de principios de buena construcción. Aprovecho para decir que la inspección técnica de edificios es sine qua non para las IVAs. No hay ayuda a la rehabilitación sin haber registrado la inspección técnica de edificios, ¿vale? Si no tiene el edificio la IT registrada, no se otorgan ayudas. ¿Por qué? Porque bueno, la IT es el elemento de análisis que permite ordenar las actuaciones que hay que hacer en el edificio y la que establece las prioridades de las urgencias, con sus grados 1, 2, 3 y 4, lo que es más urgente, o sea, lo que es inmediato, lo que es urgente y lo que es a medio plazo o lo que puede venir más tarde. Es la IT la que te va a marcar esas prioridades. Entonces, aunque a veces pensemos que lo importante es hacer la fachada, pues si llevamos a un técnico, analiza el edificio y nos dice que igual hay que intervenir pues, en vigas que están dañadas o en pilares que se han visto afectados, y eso es más importante que intervenir en la fachada. Cuando tenemos la inspección técnica de edificios nos marca las prioridades, y cuando hay que intervenir en envolventes es cuando entra en juego la eficiencia energética. Todo está un poco relacionado, pero yo os aconsejo siempre poneros en manos de un aparejador o un arquitecto un profesional que hace, digamos, hay que, a ver cómo digo esto, hay que asesorarse y dejarse asesorar también por profesionales, administradores de fincas, profesionales técnicos y luego empresas de construcción lo más solventes y lo más fiables posible. Y luego hay que hacer caso a los técnicos. Esto es como coger un abogado, ¿no? Tiene sentido contratar a un abogado para luego no hacerle caso, ¿no? Pues con los técnicos es y ahí sí que doy un discurso muy corporativo, y si contratéis a un arquitecto luego hay que intentar hacerle caso, ¿vale? Y bueno, las líneas 2 obras comunitarias, como conservación, seguridad, mejora de eficiencia energética, este tipo 2 es el que vendría a sustituirse por los fondos europeos, ¿vale? Y luego mejora de la accesibilidad, esto es lo que completaríamos nosotros con fondos propios. Y en la línea 3, como se hace todo a la vez, la solicitud es una única solicitud, pero la parte de eficiencia energética efectivamente la ponemos con fondos europeos, pero eso ya es la que se gestiona desde la Dirección de Vivienda, Suelo y Arquitectura, que es la que llevo yo, y que además es de tramitación electrónica. Esta pues se hace una solicitud, y como todo es a la vez simultáneo, nosotros nos ocupamos de hacer 2 resoluciones para que una cumpla con todo lo que tiene que cumplir de los fondos europeos y la otra siga su curso habitual. Bueno, aquí empezamos a hablar de Virua, que es lo que interesa. Entonces, bueno, veis línea 1, los distintos tipos, ¿no? Línea 1, actuaciones particulares, conservación de habitabilidad, mejora de la eficiencia energética, mejora de la accesibilidad. Aquí tenéis los importes, y veis que aquí pone, pues eso, incremento hasta el 40%, hasta 15.000 euros, y el 35% hasta 25.000 euros. Subvención máxima 7.500 euros. Se incrementa en 2.000 euros. Este incremento es el que se ha operado con las nuevas normativas del
¿vale? Bueno, aquí hay un poco de todo, pues, por ejemplo, rehabilitación integrada tipo 2 hasta 15.000 euros y 40% hasta 25.000, bueno, se ha aumentado en 40.000 euros. Aquí hay una casuística muy variada, ¿vale? Luego os explico un poco los caminos que hay que seguir para poder hacer mejora de accesibilidad. Lo mismo, hemos intentado insistir en la dotación de los importes de la accesibilidad, porque siempre es un poco la hermana pobre en la rehabilitación, pero como hay tanta ola de fondos de directivas y de fondos europeos que van todos para la eficiencia energética, pero tenemos un parque edificado en la comunidad autónoma que el 30% de los edificios no tiene ascensor, ¿vale? Entonces, y aquí estamos hablando de derechos. Hay gente que no puede salir de casa porque no tiene la accesibilidad garantizada. Entonces, aquí estamos hablando de un tema muy sensible y que hay que insistir en él, a pesar de que los fondos europeos nos lleven hacia cuestiones más de sostenibilidad y medio ambiente. La línea 2, cuando las obras son comunitarias, pues aquí veis un poco también los importes, ¿no? Y se han ido aumentando 40%, 50% del presupuesto protegible de la obra, Y bueno, pues eso. En torno a la línea 2, en torno al 40 al 50%, ¿vale? Luego os hago una comparativa un poco más clara. La línea 3, que tiene, se desgrana un poco más, veis que en el caso general de la línea 3, que es esta que decía que es rehabilitación integral todo a la vez, hasta el 70% del presupuesto de obra se pueden obtener ayudas hasta el 70% del presupuesto de la obra. Y hasta 30.000 euros por vivienda, ¿vale? Eso en el caso general. Luego en casos particulares, cuando el edificio está en área de rehabilitación integrada o el edificio está catalogado o tiene una protección patrimonial y las obras son más caras en general, pues entonces se aumenta hasta el 80% y hasta 35.000 euros por vivienda. Hay que hacer actuaciones pasivas en la envolvente, actuaciones activas cambio de las fuentes de energía, sustitución por energías renovables, la monitorización del edificio. Estas son obras más complejas, obligamos a la monitorización del edificio para saber y luego extraer datos. Llevamos 5 años ya extrayendo datos de nuestras intervenciones de las intervenciones en rehabilitación que están subvencionadas. Todo se monitoriza y todo se analiza luego y se actúa en consecuencia. Ya veis aquí los importes un poco, ¿no? Por vivienda, por comunidad, y entonces, bueno, aquí obligamos también a la protección contra incendios, y luego entra también en juego la habitabilidad exterior. De estas 4 actuaciones, accesibilidad, eficiencia energética, protección contra incendios y habitabilidad exterior, hay que hacer al menos 3 de ellas en la rehabilitación integral para acceder a estas ayudas, que son las más importantes, ¿vale? Las más potentes. Y bueno, con la orden Next, la que llamamos la orden Next, que es la que viene con los fondos europeos, pues está muy condicionada al nivel de ahorro energético, al nivel de eficiencia energética que tú alcanzas. En base al nivel de eficiencia energética que alcanzas, tienes más o menos ayuda, ¿vale? Entonces ahí veis, ahorro energético conseguido entre un 30 y un 45%, pues os damos un 40% y 6.300 euros por vivienda. Entre 45 y 60% alcanzamos el 65% de la obra y 11.600 euros por vivienda. 60% o más del 60% de ahorro energético conseguido, pues 80% del presupuesto de obra y 18.800 euros por vivienda, ¿vale? Son cantidades mucho más importantes que lo que veníamos manejando hasta la fecha, Aquí tenéis una comparativa entre lo que es la línea 2, la línea 3 de rehabilitación integral y los fondos europeos, ¿vale? Y os he puesto la comparativa también con la antigüedad del edificio, porque es importante, no todas tienen exactamente los mismos requisitos, La línea 3, que es la que digo que es tan potente, es para edificios anteriores al año 1980. ¿Por qué? Porque había una normativa del año 79, las condiciones técnicas de la edificación, lo que los técnicos llamamos el CT79, que es lo que hace que se empezaran a aislar por primera vez los edificios, ¿no? A partir del 79. Entonces, esta es una ayuda
que está destinada a aquellos edificios anteriores a esa fecha que no tienen ningún aislamiento térmico en general. Entonces, es requisito que el edificio tenga esa antigüedad, ¿no? Y veis los porcentajes de ayuda, y aquí veis las ayudas máximas por vivienda, y veis cómo los fondos europeos son más potentes que los demás. Aunque en la línea 3, como esto es solo de eficiencia energética, en la línea 3 ese importe de 15.000 euros aumentaría, pero con las cuestiones no relacionadas con la eficiencia energética, ¿vale? Aquí estamos hablando es una comparativa, digamos, cuando se alcanza el mayor nivel de eficiencia energética posible. O sea, ahí se está haciendo la comparativa. Luego, si la obra que se propone no alcanza tanta eficiencia energética, la comparativa cambiaría. Pero digamos, esto es comparativas al máximo de eficiencia energética, ¿vale? Estos son los máximos que se pueden alcanzar en porcentaje con respecto al presupuesto de obra y en cuantía máxima por vivienda, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Bueno, nosotros hasta ahora veníamos funcionando, se solicitaban las ayudas en las delegaciones territoriales, pues era la rehabilitación integral directamente a la dirección de vivienda, ¿no? Lo que hemos hecho ahora, como vienen muchos más fondos, hay mucha más expectativa y hay mucha más gente a rehabilitar, nos hemos organizado con las sociedades urbanísticas de rehabilitación y se ha hecho un convenio que se ha firmado en diciembre ahora. Creo que hay 16 entidades que son entidades colaboradoras. Entonces, en aquellos municipios donde haya una sociedad urbanística de rehabilitación, hay que dirigirse a la sociedad urbanística de rehabilitación para obtener la información. Unas son entidades colaboradoras y otras son oficinas de rehabilitación. Si no recuerdo mal, Saloslu, aquí en Zaragoza, es oficina de rehabilitación. ¿Es entidad colaboradora? Yo creo que es oficina de rehabilitación. La diferencia es que da información y las entidades colaboradoras, además de dar información, hacen la tramitación hasta luego remitir, como viene en el gráfico, hasta remitir la documentación a las delegaciones de vivienda. En Orio, que yo sepa, no. Pero donde no hay que remitirse a Visesa. Es decir, nosotros hemos establecido una colaboración con aquellas sociedades urbanísticas de rehabilitación donde las hay, o donde han querido entrar. Donde no han querido entrar, hay que dirigirse a Visesa, que normalmente hasta ahora no intervenía mucho en rehabilitación, pero ante esta oleada les hemos puesto a ello. Y entonces, donde no hay sociedad urbanística de rehabilitación, hay que dirigirse a Visesa, donde dan todo tipo de, o sea, la información ya como técnica desgranada y demás. Ahí se tramita todo y se pasa a las delegaciones territoriales de vivienda o a la dirección de vivienda, donde se hace la resolución y luego ya se bloquean los fondos. Y la línea 3 tiene la particularidad de, como venía siendo de tramitación electrónica directa porque eran comunidades de propietarios, personas jurídicas, pues se relacionan directamente con la administración de forma electrónica. Entonces, esa la podría hacer la comunidad de propietarios directamente, electrónicamente con la dirección de vivienda, ¿vale? Aunque bueno, yo aconsejo también que vayáis a las sociedades urbanísticas de rehabilitación y os asesoréis, informéis y preguntéis, y, o sea, en la dirección de vivienda, por supuesto, también los técnicos informan, Pero bueno, a la hora de hacer toda la tramitación, además la línea 3 es compleja y ahí sí que generalmente lo suelen gestionar los propios arquitectos, ¿vale? Bueno, aquí están todas las entidades que colaboran con nosotros. No he encontrado el logo de Saloslu por ningún lado, no está disponible, pero bueno, más o menos están aquí todas las entidades reflejadas, ¿vale? Bueno, ¿quién puede acceder a este tipo de obras? Pues para la línea 1, la de particulares y la de viviendas, digamos, lo que es la propia vivienda, pues las personas físicas, ¿no? Los particulares pueden acceder. Para la línea 2 son comunidades de propietarios, así como para la línea 3. También, esto es una novedad que hemos introducido en la norma en el año 21,
a ver qué recorrido tiene, pero pueden acceder también las empresas del sector, las constructoras y demás, o empresas rehabilitadoras pueden acceder siempre mandatados por la comunidad de propietarios. ¿Vale? O sea, podemos llegar a dar las ayudas directamente a la empresa y que las gestionen siempre y cuando nos enseñen el contrato de la comunidad de propietarios, los acuerdos de la comunidad de propietarios, etc. Es decir, la comunidad de propietarios, si no tiene un administrador de fincas o digamos, puede ponerse en manos de la empresa de rehabilitación, que le puede gestionar todo, pero la empresa de rehabilitación nos tiene que demostrar que tiene ese encargo de la comunidad de propietarios, ¿vale? Y bueno, y lo mismo sería en caso de que esas viviendas estuvieran gestionadas por una sociedad pública de vivienda. También puede esa sociedad, sea municipal o sea, solicitarnos las ayudas, ¿vale? Aquí un pequeño inciso. Hemos abierto una línea subvencional especial para el fomento de la accesibilidad, porque este era un escollo. La ley de arrendamientos urbanos exige unas mayorías para hacer las obras en las comunidades de propietarios, y muchas veces encontramos el escollo de que hay gente que no quiere hacer las obras porque las obras cuestan dinero. Y entonces hay obras que se bloqueaban, obras sobre todo de accesibilidad, y como digo, tiene que ver con los derechos de la ciudadanía, que hay gente que no puede salir de casa, ¿no? Como él. Entonces hay casuística de obras que se quedan, digamos, en el limbo, que no se desencadenan porque no hay acuerdo de comunidad, porque como hay que hacer una obra costosa, pues no hay acuerdo de comunidad, no se hace y esa persona permanece encerrada en casa. Entonces, lo que hemos establecido es un fondo que, sin modificar la ley de arrendamientos urbanos, que era un tema muy largo, hemos establecido un fondo para que las personas cuando se trata de una obra de accesibilidad, las personas con menos recursos puedan acceder hasta un 100% de financiación de esas obras que son necesarias para la accesibilidad. Entonces, bueno, esto nos obliga a una mayor gestión más detallada y más laboriosa, pero está empezando a desbloquear actuaciones que estaban bloqueadas por esta cuestión que digo, ¿no? de la ley de arrendamientos urbanos. No hemos cambiado la ley, pero sí hemos dotado de fondos para facilitar esas obras, ¿vale? Y bueno, esto es un poco el seguimiento de los objetivos de cómo vamos a decir, con estos fondos. Y la verdad es que a día de hoy ya veis aquí no se ve. Tenemos ya en solicitudes, todavía no en concesiones de ayudas, pero sí en solicitudes que se han tramitado, hemos superado los objetivos. Como los objetivos hay que rendir cuentas en noviembre de 2023, entendemos que vamos a cumplir los objetivos, vamos a hacer las concesiones y las tramitaciones a lo largo de este año y cumpliremos los objetivos. La buena noticia es que cuando cumples los objetivos te dan más fondos para seguir operando. Y la segunda buena noticia, que esto es un poco informal todavía, está la idea de que como no hay que perder los fondos europeos, después de noviembre del 23 habrá una especie de segundo reparto y de trasvases entre aquellas comunidades autónomas que hayan cumplido los objetivos y las que no las hayan cumplido, porque no podemos desperdiciar el dinero de la Unión Europea. Entonces, como cumplimos con nuestras previsiones, cumplimos los objetivos, pues seguirán habiendo fondos europeos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí veis las estimaciones y subvenciones comprometidas hasta la fecha superan los 50 millones de euros solo de lo relativo a los que aquí converge un poco todo, pero pues, fundamentalmente lo relativo a los fondos europeos. Decir también que hay unos anticipos a las obras, ¿vale? Generalmente anticipamos en la línea 3, por ejemplo, un 15%
cuando se concede la ayuda se hace un pago del 15% de la ayuda concedida, y en la orden, o sea, los fondos NEX hacen un anticipo del 30%, ¿vale? En el caso de la línea 3 se pueden acumular, y entonces se puede adelantar el 45% de la ayuda de saque, se puede adelantar, ¿vale? Las ayudas europeas, como he dicho antes, llegan hasta el 70% del presupuesto de la obra, en función, insisto, de la eficacia de la eficiencia energética que plantee la obra, ¿vale? Pero son ayudas que están triplicando las ayudas que se venían dando hasta el año 21, o sea, triplicando y más. Eso por la parte de la rehabilitación, ¿vale? Luego voy a daros un poco, que también han dado un dato más de rehabilitación, pero... bueno, la idea un poco también en esta charla explicar cómo estamos en Zaragoza, ¿no? Pues en Zaragoza, a día de hoy, tenemos una demanda de solicitantes de vivienda que, a ver, que ya aquí no tengo exactamente los 544 solicitantes en alquiler, 1.160 en compra, 1.704 solicitantes de vivienda inscritos en Etxebide en Zaragoza a día de hoy, ¿vale? Esa es la población que tenemos que atender. Hay que saber que es un pueblo anómalo en ese sentido. La demanda de vivienda, aquí vuelvo un poco a la demanda de vivienda en este esquema de, por un lado, la política de vivienda de alquiler y por otro lado la rehabilitación. Vuelvo a la política de vivienda. Generalmente desde la crisis económica, antes que la gente solicitaba en compra en un 80% y un 20% en alquiler. Esto desde la crisis se ha cambiado y se ha invertido, y es un 20% solicita en compra y un 80% en alquiler, que tiene que ver pues con no sé cómo decirlo, pero con la falta de ingresos y la precarización a la que nos ha sometido la crisis, en el fondo, tiene que ver con eso. Pero Zaragoza es un pueblo anómalo en ese sentido. La demanda mayoritaria sigue siendo para la compra. Hay unos pocos municipios en Euskadi en que esto sucede y Zaragoza es uno de ellos, ¿vale? Bueno, aquí empezamos a hablar ya de las distintas promociones. El mensaje que me gustaría mandaros es que desde hace 5 o 6 años hemos aumentado intensamente, aunque todavía no se ve porque los edificios no están construidos, pero hemos aumentado la promoción para atender esta demanda de la que acabo de mencionar, y en Zaragoza tenemos una serie de promociones en suelos o cedidos por el ayuntamiento o comprados al ayuntamiento. La política de vivienda siempre es, o general casi siempre es, de colaboración interinstitucional, de colaboración público-público y a veces de colaboración público-privada. Pero siempre es de colaboración y siempre es interinstitucional. Es muy difícil o casi imposible hacer política de vivienda desde el departamento sin contar con los ayuntamientos, ¿vale? Entonces en Zaragoza estamos impulsando distintas promociones, luego os hago un cuadro de resumen, pero grosso modo tenemos 2 grandes actuaciones en Salverdin, que son la promoción de 60 alojamientos dotacionales, que es esta que veis en pantalla, que los alojamientos dotacionales los he impulsado yo, pero la figura estaba inventada ya, pero sí que es verdad que desde hace unos años le estamos dando mayor impulso y tenemos más promociones que antes en marcha. Tenemos alrededor de unos 2.000 en toda la comunidad autónoma vasca en distintas fases de desarrollo. Y en Zaragoza tenemos esta promoción de 60 alojamientos. Los alojamientos dotacionales son apartamentos de tamaño reducido, de unos 45 metros cuadrados, de un dormitorio generalmente, o de 2, y son para 5 años, no renovables. Son alojamientos, es una dotación, son alojamientos dotacionales, no es una vivienda.
no es suelo residencial, es un equipamiento. Entonces, esta rotación lo que hace es que se considera que es la figura idónea para la emancipación o para el acceso a la primera vivienda, sabiendo que es uno de los mayores problemas que tenemos, el envejecimiento de la población, pero luego la emancipación tardía de la gente joven, y la política de vivienda tiene que adecuarse e intentar responder desde la parte que le toca a ese reto, ¿no? Y una de las figuras por las que apostamos es la promoción de alojamientos dotacionales, y luego están las ayudas Gaztelagun, que son ayudas a la gente joven para pagar el alquiler, que es en el mercado libre. Pero bueno, a mí como me toca más la parte promotora de la viceconsejería, pues yo me ocupo más de alojamientos dotacionales. Estos han empezado ya la obra y esperamos verla terminada pues entre 2 años y medio, ¿vale? Y luego tenemos la promoción de las 91 viviendas protegidas en alquiler de Salverdin, ¿vale? Esta es una parcela que compró Visesa al ayuntamiento y donde se van a hacer vivienda protegida. La diferencia entre que esa promoción la suma otro promotor o la suma Visesa, la diferencia es que va a ir destinada al alquiler, ¿vale? Esa es la diferencia fundamental. Si la hubiera comprado otro promotor, probablemente hubiera sido para la venta, ¿vale? Pero además de eso, ya como norma genérica desde el año 2019, si no me puedo gritar, Grita, porque esto no funciona. El 40% de las adjudicaciones de las viviendas que hace el departamento desde el año 2019 son para jóvenes. De todas las promociones. Los alojamientos dotacionales muchas veces al 100%. Los alojamientos dotacionales de Salverdin en principio son para el 100%. El convenio, cuando el convenio no implica algo en particular, y en el caso de Zaragoza no implica algo en particular, solemos procurar que sea íntegramente para la gente joven, ¿vale? Pero si no, en cualquier caso, el 40% de todas las promociones del departamento, sean de Visesa, sean de promoción directa desde la dirección, son para la gente joven. Entonces, si sumamos los 60 más los que corresponden aquí, pues daremos alrededor de las 100 viviendas para gente joven en Zaragoza en los próximos, cuando estén terminadas, en los próximos 3 años, dentro de 3 años, tendremos 100 viviendas en alquiler para gente joven en Zaragoza, ¿vale? Hay más promociones, pero aquí os traigo un resumen un poco de todo lo de Zaragoza. Veis los 60 alojamientos de Salverdin, la compra de las 17 viviendas de Aldapeta, las ayudas a la accesibilidad en el entorno urbano, los ascensores, por ejemplo, de Salvide, que va hacia el Portu, que también se subvencionó desde el departamento, las ayudas a la rehabilitación de edificios en Zaragoza que han beneficiado a 1.533 viviendas en los últimos 5 años, las distintas actuaciones, con un presupuesto de casi 2 millones de euros. Y sigo, las 24, esto es, digamos, el presupuesto que se va acumulando, ¿no? Esos 16 millones de euros es lo que ya se ha invertido entre ayudas a la rehabilitación y promociones ya comprometidas o en curso. Luego están las que están por venir, las 24 viviendas protegidas en Lampardo, las 91 que comentaba no, las 91 creo que ya se me digo, pero bueno, ahí veis los números, todo esto va sumando, la peta que se compró, las 17 viviendas, que se hizo la obra, pero luego la parte que correspondía al ayuntamiento, de las 20 viviendas que tenía el ayuntamiento, compramos 17 y las pusimos en el parque público de alquiler, y todo esto va sumando al final una inversión de más de 50 millones de euros en los últimos años en Zaragoza, ¿vale? Y los fondos NEXT, que como os he estado comentando hasta ahora, las solicitudes a día de hoy, que son 19 expedientes en fase de tramitación, suman unos 5.200.000 euros de concesión de ayudas para Zaragoza. 605 viviendas se van a ver beneficiadas de estas ayudas. Y bueno, este es un poco el resumen, y aquí ya voy terminando.
luego si tenéis preguntas estoy dispuesto a si las puedo responder. Aquí os dibujo un poco la situación inicial del parque de protegido de alquiler en Zarauz, que eran 25 viviendas, 9 de Bizigune y 16 del Ayuntamiento. Lo que tenemos en marcha, lo que se ha programado, lo que se ha comprometido, la inversión esa que os contaba antes, con las distintas promociones, la compra de las 17 de Aldapeta, los alojamientos de Salverdín, los 91 que va a hacer Visesa en Salverdín también, las 24 de Lampardo, 5 viviendas que nos corresponden del desarrollo de Iñorricha, la promoción esa que acaba de empezar a la entrada del pueblo. Esto suma ya 197 viviendas, ¿vale? Si lo sumamos a lo que teníamos antes, alcanzaremos las 222, lo que supone un aumento de casi el 90%, 88,5% de la oferta de protegida en alquiler en el municipio. Esto esperamos que sea una realidad dentro de 3 años, ¿vale? Y nada, decir que además de esta vivienda protegida de alquiler en compra, y que eso también, sin las leyes que se hicieron hace 30 años, pues hoy en día no se estarían construyendo. Y por mi parte, espero no haber sido demasiado pesado, ni demasiado técnico, ni demasiado, no sé, aburrido, porque siempre tengo la sensación de que cuando explico estas cosas es como que duermo a todo el personal. Pero bueno, si tenéis preguntas, yo encantado de responder.